Mis hijos y yo. Cuán importante es aprender juntos y crecer en familia, promoviendo el desarrollo de la capacidad de los padres para la educación de sus hijos. Por ello, es indispensable acompañarlos en esta tarea y potenciar los valores contribuyendo al bienestar familiar a través del afecto, comprensión y comunicación. Mis hijos y yo. Las personas pueden de alguna manera tener la capacidad de poder afrontarla. Es ahí donde viene la ayuda. Así es, lo que pasa es que pienso que hay como dos tipos, si se puede decir así, ¿no? Uno, cuando un familiar está enfermo y sabemos que de repente la enfermedad es terminal, entonces en cierta forma la familia como que está de alguna manera, no totalmente, de alguna manera preparada, ¿no? O sea, sabe que en cualquier momento puede suceder. Entonces, al suceder, entonces es más fácil de alguna manera quizá recuperarse, ¿no? Con mucho amor, mucho apoyo de todos los miembros de la familia, porque definitivamente no es fácil, ¿no? El hecho de perder un ser querido, por mucho que uno sepa que en algún momento va a pasar. Yo creo que eso por un lado. Lo más difícil es cuando nadie se lo espera. O sea, alguien sale a trabajar, un accidente, es decir, algo inesperado, ¿no? Entonces, lo hace más difícil. En alguna ocasión escuché a alguien que había sufrido la pérdida de un ser querido, del esposo, y tenía hijos pequeños. Y yo justamente le hice esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hiciste para ayudar a tus hijos? Y me dijo simple y sencillamente, yo les dije que es algo que no es la primera familia que le va a pasar, ni la última, y que tenemos que afrontarlo todos juntos con madurez. Así que mucho depende también del entorno, ¿no? Del entorno que rodea a quien ha sufrido la pérdida, definitivamente, ¿no? Entonces, la seguridad, el apoyo entre todos los miembros de la familia es muy importante, ¿no? Saber que la vida continúa, y que hay que mirar para adelante. Algunos podrán, que sin duda nos están escuchando, podrán decir, qué fácil pueden tratar este tema. Una cosa es que lo hablen y otra cosa es que lo pasen, y eso por supuesto es cierto, ¿no? Porque lo hablamos, pero no lo podemos entender en su total capacidad cuando lo pasamos por experiencia. Entonces yo también he tenido la oportunidad de poder pasar, no solamente con familiar enfermo y con enfermedad terminal, sino también que la muerte lo sorprenda. Y mi expresión ha sido, ¿cuán difícil es pasar esta situación? Porque qué fácil es que tú le puedes decir a la persona de al lado o a la persona que lo está pasando, ten fe, todo va a salir bien, todo va a pasar, pero cuando uno está viendo ese proceso, es ahí donde uno sufre. Difícil. Es totalmente difícil. Es totalmente difícil. Quienes lo hemos experimentado, porque yo he experimentado ambos también. Así es. Es difícil, o sea, es más, yo creo que no hay palabra que consuele en ese momento, ¿no? O sea, sí uno recibe cantidad de palabras de apoyo y todo, pero definitivamente no hay palabra que uno lo consuele, ¿no? O sea, no es fácil, o sea, hay que entender que no es fácil y que entender que somos humanos, ¿no? O sea, alguien que llora por la pérdida de un ser querido es normal, o sea, es algo normal. La empatía es importante, la empatía de los que rodean a los que han sufrido la pérdida, ¿no? Es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana. Depende también de cómo lo afronte la familia, cómo sean las relaciones entre los otros miembros de la familia para afrontar la situación, porque no es fácil. Ahora, si nos vamos a un punto específico, si tenemos a nuestros hijos adolescentes, vamos a poner, y por supuesto están en pleno estudio, y sucede una muerte inesperada, ¿cómo ayudarlos a aquellos que pueden de repente pasar por depresión, no puedan descuidar los estudios y que esto le traiga pues consecuencias? Definitivamente hay que tener cuidado con eso, ¿no? Uno, hay que hacerles entender de alguna manera, a través del diálogo y con mucha paciencia, que ese es un proceso natural, que en cualquier momento puede suceder, que nadie está libre de
de que pase, ¿no? O sea, no es fácil que lo entienda, que lo asimile, porque sobre todo si somos cristianos va a haber muchos adolescentes que incluso van a culpar a Dios, ¿no? O sea, ¿dónde estabas tú? ¿No? Por eso digo, es muy importante hacerles consciente que como seres vivos, o sea, va a llegar un momento de que vamos a morir. O sea, saber que el único requisito para la muerte es estar vivo, nada más, ¿no? O sea, muere el niño, muere el joven, muere el anciano. No hay edad, no hay edad. Exacto, no necesita una persona ser anciana para morir. O sea, en cualquier momento uno puede sucederle a cualquiera. Entonces, yo creo que el diálogo en la familia es muy importante y debe ser parte, no digo que todos los días vayamos a hablar de la muerte, pero que en algún momento en el diálogo familiar sí se tiene que preparar a la familia, porque puede suceder. Es decir, de hecho, ¿no? O sea, es la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, son tantas cosas que pueden suceder en el entorno familiar y uno tiene que preparar a la familia. Como decía, no es que todos los días vamos a hablar de muerte, pero a través del diálogo sí es bueno preparar y saber, así como nos vamos a preparar por si hubiera un terremoto, ¿no? Que tenemos que tener nuestra mochila de primeros auxilios, qué vamos a hacer si uno está en un lugar, en otro lugar, etcétera. De la misma manera, ¿qué sucedería si pasa? ¿Cómo vamos a afrontar como familia? Vamos a asumir nuestro dolor, vamos a enfrentar esto, pero tenemos que saber que la vida continúa, que no nos podemos detener, que es verdad que lo han pasado muchas personas y han tenido que salir adelante. Y nosotros somos una familia que, en el caso que nos tocara vivir eso, tenemos que salir adelante. Y ahora, ¿qué pasa si ponemos ese panorama de la muerte? No que el familiar haya fallecido por un accidente, sino, no por una enfermedad, sino por un accidente, y justo en ese momento, supongamos el niño adolescente está acompañando a esa persona. El accidente pasó, el que murió fue el acompañante, no el adolescente, y ahora él se siente culpable. Él dice, quizás yo pude salvarlo, quizás yo pude mejor ocupar ese lugar, y están con eso en su corazón, y ellos están con esa idea de que son culpables, de que ellos debieron morir antes que el familiar, ¿no? Y yo he visto muchos casos y como que se aíslan mucho, los adolescentes se cierran en ese círculo de que es culpable y no quiere salir. ¿Qué se puede hacer en estos casos? O los padres, ¿cómo podrían ayudar? Número uno, vuelvo a decir, el asunto es el entorno familiar. O sea, hoy en día yo creo que más que nunca tenemos que advertir a las familias que la familia es importante para cuando suceda una situación así. O sea, cuando el adolescente puede enfrentar diferentes situaciones que se le presenten en la vida, cualquiera que sea, y en ese caso hablando de la muerte, cuando hay una solidez familiar, el asunto está que cuando hay problemas, o sea, de familias disfuncionales, ¿no? O sea, falta de comunicación y todo lo que se está viviendo hoy en día, entonces muchos adolescentes van a atravesar por esa situación y todos los días escuchamos. Hoy día en la mañana yo escuchaba en el noticiero y yo digo, Dios mío, qué horror, ¿no? Un niño, creo, me parece de 8 años, presenciar que el papá lanza a su madre embarazada del quinto piso y luego se lanza a él. O sea, son definitivamente escenas traumáticas, ¿no? Que en algunos casos me parece que van a requerir incluso un tratamiento, ¿no? Totalmente. A la ayuda de alguien, de un profesional. Van a requerir la ayuda de un profesional. Por supuesto, no vamos a dejar de lado la ayuda espiritual, que es lo más importante, pero necesita de todas maneras, para afrontar algo así, la ayuda de un profesional. El asunto es que casos así no podemos negar que es un caso traumático y que van a traer secuelas, ¿no? Claro, y más aún, usted lo que comentaba la noticia, ¿no? El niño se queda solo, ahora no está papá, no está mamá. ¿A quién voy? ¿A quién recurro? Muchas veces los tíos vienen a acompañarte, pero es un cierto tiempo, no viven contigo. Es que sucede algo, ¿no? Uno llora la muerte del ser querido y todavía como que, o sea, el dolor es tal que como que en el momento uno no lo asimila del todo.
El asunto está cuando acabó el velorio, se enterró al ser querido y todos se van. Claro, ahí está solo. Ahí empiezas a experimentar la... Hay muchas experiencias con vacío. esto. Por eso todo aquel que nos escucha puede llamarnos al 613-1701 o 613-1709 y cuéntenos la experiencia que tuvo al momento de afrontar la pérdida de un ser querido o un momento de grave crisis. En mi caso, por ejemplo, cuando mi padre falleció, antes de fallecer tenía también un régimen de dieta donde él no podía comer en la calle, pero lamentablemente le gustaba darse su gustito y cuando salía a escondiditas lo comía y eso le producía mal al estómago. Entonces, cuando él fallece, a los pocos días naturalmente me voy a hacer las compras y así, sin darme cuenta, le digo a mis hijos, ven esta bolsita de sémola, esta de fideos, es para tu abuelo para prepararle su comida. Y yo me dice, mamá, ¿qué está diciendo? Claro, sepárale. Mamá, ya sabes que el abuelo, o sea, recién ahí me di cuenta, lo hice inconscientemente porque uno ya está, o sea, está allí y como que uno realmente no asimila o no llora. Por ejemplo, en mi caso, yo no lloré cuando él murió, pero en el velorio ni una lágrima pude derramar. Y a veces las personas lo pueden interpretar, no le duele, no, me dolió en el alma porque cuando él me dijo, no te vayas, hija, porque yo estaba en la casa de ellos, yo me iba a mi casa, no te vayas porque cuando tú regreses ya no me vas a ver. Y efectivamente cuando yo regresé a las horas, había fallecido. Eso a mí me dolió tanto que yo me sentí culpable. Claro, el hecho de le hubiera hecho caso. Le hubiera hecho caso y me hubiera quedado, porque a las pocas horas falleció. O sea, cada familia, cada persona asume cada caso de manera diferente. Sí, yo creo que en cierta manera es hasta cierto punto lo veo normal, ¿no? Que suceda eso. En el caso mío también, mi mamá falleció de una manera inesperada. O sea, mi mamá no estaba enferma, mi mamá estaba trabajando. Es verdad que sufría del corazón, pero yo tenía una tía que padecía mucho más. O sea, no estaba... Como para decir ya podría dejarnos. O sea, si en algún momento entre la familia decíamos alguien va a partir, decíamos la tía, ¿no? Pero mi mamá murió de una manera inesperada. Y pasó, ¿no? O sea, sonaba el teléfono y yo le decía a mi esposo, debe ser mi mamá. Y después yo misma reaccionaba y decía, no, mi mamá no puede ser, mi mamá ya falleció, ¿no? Entonces son cosas que hasta cierto punto son normales, ¿no? Porque ahí juegan muchas cosas. Uno, el dolor, uno, la costumbre, los hábitos que hemos estado acostumbrados a momentos que hemos, ¿no? Que han precedido. Teníamos, exacto. Claro. Entonces es un conjunto de cosas, ¿no? Por eso digo, o sea, el dolor no va a pasar de la noche a la mañana, o sea, es un proceso y que hay que ayudar en ese proceso, todos, ¿no? Todos. Es decir, nadie se puede abandonar en el dolor, porque hay que entender, es difícil entenderlo, ¿no? Que es parte normal de la vida, claro, como usted decía hace un rato, ¿no? Es fácil es decirlo y es verdad, o sea, nosotros lo podemos decir ahorita, pero hemos experimentado la muerte también de seres queridos, ¿no? Entonces, por eso, o sea, es algo que va a suceder. Quizá cuando éramos niños, o sea, nos asombraba cuando alguien moría, un vecino, ¿no? Ay, o sea, murió, ¿no? Pero es algo que va a suceder y que de alguna manera creo que en algún momento todos tenemos que pensar, ¿no? O sea, que me toque a mí o le toque a algún familiar mío, ¿cómo afrontaría, ¿no? ¿Cómo afrontaría y cómo voy a ayudar a los que están conmigo a afrontar la situación? Vamos a cambiar en este momento de escenario. Estamos conversando, en la primera parte la hemos hablado de una manera común y corriente de cualquier persona que puede pasar este tipo de casos, ¿no? Grave crisis, enfermedad y la muerte. Y no podemos negar que los profesionales pueden ayudar mucho en estos casos. Pero es mucho más importante poner nuestra confianza en Dios porque de Él vendrá nuestro consuelo. Vamos a hablarlo desde el lado espiritual. ¿De qué manera nos ayuda Dios en estos casos? Quiero en breves palabras decir lo que a mí me consoló. Muy bien. Cuando mi mamá falleció, que fue de una manera inesperada, mi consuelo era que mi mamá estaba mejor con el Señor que acá. O sea, eso fue lo que a mí me trajo paz.
Me puse a pensar, tenía mucho dolor, pero yo dije, bueno, o sea, yo estoy acá dolida, pero mi mamá ya no está dolida, mi mamá está en la presencia de Dios, ¿no? O sea, ella no está dolida. Entonces, eso fue lo que a mí me trajo mucho consuelo, tranquilidad, ¿no? En los momentos en que quizá había el vacío, ¿no? El vacío de sus llamadas, de sus visitas, de todo, el pensar que ella estaba ahorita en la presencia de Dios y que estaba en un lugar mejor que el que nosotros estamos. A ver, explíquele, pastor, a aquel que dice, pero ¿cómo puede decir que su mamá está en un lugar mejor que ella, pero si ya murió y no la va a tener? Explíquele por qué. Bueno, gracias a Dios mi mamá era cristiana. Entonces los cristianos sabemos que nuestra vida no acaba acá, ¿no? Que estamos temporalmente en la tierra y que tenemos un lugar mejor, que el Señor, hay un lugar que el Señor ha ido a preparar, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús ha ido a preparar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces la esperanza de todo creyente es que un día nos vamos a encontrar. O sea, fue un hasta luego, ¿no? Y la promesa que si somos fieles a Dios, entonces un día nos vamos a encontrar. De hecho, que no va a haber esa relación mamá-hija, ¿no? Ni ese amor que había acá, pero hay esa esperanza. Y sobre todo, saber que la muerte para un cristiano no es pérdida. La muerte para un cristiano es ganancia. ¿No? Entonces, esa es el mayor consuelo para un cristiano, ¿no? Es verdad, nos separamos temporalmente acá, si somos cristianos, por supuesto, ¿no? Entonces nos separamos temporalmente acá, pero tenemos la esperanza bienaventurada, que un día nos vamos a encontrar, ¿no? Eso es una esperanza que no podemos dejar de lado y que debemos tener presente. Es allí donde cuando uno asiste a estos lugares o cuando suceden estos casos y uno tiene que darle el pésame, como es común decirlo, le podemos decir las palabras de aliento, que es costumbre decirlo, pero no hay palabra que pueda poner consuelo en el corazón de alguien, sino solamente Dios. Es el único que puede darle la paz a ese corazón. Exacto, solamente en el Señor uno puede encontrar la fortaleza, la paz y poderle decir, Señor, ayúdame en este momento. No me es fácil porque somos humanos y el Señor sabe que somos humanos, que es normal que haya dolor porque la separación nos causa dolor. El Señor nos entiende, el Señor nos comprende. Y como nos entiende y nos comprende, solamente Él nos puede dar la fortaleza que nadie nos va a dar. Y en la fortaleza que nos da Dios no hay cabida a la depresión. No, de ninguna manera. No, así que no digan, no, yo estoy deprimido. No hay lugar a la depresión si usted le da cabida. Puede haber tristeza, que es muy diferente. Que es muy diferente, ¿no? Ahora, la extrema tristeza, que es la depresión, esa no viene de Dios, ¿no? Y hay que saber que hay el enemigo de nuestras almas que quiere sumirnos en tal dolor también y que, ¿para qué? Para destruirnos, ¿no? Para destruir a la persona, pero no, hay tristeza, pero nuestro consuelo, nuestra fortaleza viene del Señor, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y, ¿por qué no? En el dolor, pues, ¿no? Entonces... Importante la reflexión, de verdad nosotros quisiéramos seguir aquí escuchándola, como orientar, ¿no?, a las familias que puedan tener una buena comunicación y preparar sobre todo para este momento tan difícil, pero el tiempo ya nos ha ganado y nos... Potenciar el papel de la familia en la transmisión de normas y valores es promover la responsabilidad compartida y el compromiso entre padres e hijos. Mis hijos y yo.